¿Están listos para hacer de todo? Porque el día de hoy vamos a recorrer el Jardín Hidalgo, visitaremos la parroquia de San Juan Bautista, conoceremos algunos oficios y también estaremos en la competencia de un juego típico de la cultura mapuche. Yo soy Pamela Correa y desde Coyoacán, ¡comenzamos! Nos encontramos en el Jardín Hidalgo, también conocido como Plaza Hidalgo, y aquí les quiero presentar a don Luis Everard. Él es ingeniero y es cronista de Coyoacán. Y bueno, háblenos, don Luis, acerca de la historia de este lugar que tiene pues bastante que contar, ya que desde la época prehispánica era importante. Efectivamente, Pamela, tuvimos una continuidad de ocupación de este espacio, que siempre fue un espacio de público, primeramente pues ceremonial de la época prehispánica, por lo menos desde el siglo XV, cuando ya los aztecas se habían adueñado de Coyoacán, que había sido un señorío independiente hasta 1430, que Izcóatl nos invade y ocupa Coyoacán. Pues ya nos bajamos del kiosco y nos venimos caminando a estas banquitas que hay en el jardín, en las que uno puede reposar y descansar muy a gusto y que tienen el símbolo de Coyoacán. Oiga, don Luis, ¿y anteriormente cómo se llamaba? Porque ahora lo conocemos como el Jardín Hidalgo. Sí. Pero antes de tener este nombre, ¿cómo se llamaba? Pues se llamó Plaza Pública, pero era también otra de las consideraciones de Cortés a los caciques que lo ayudaron a hacer la conquista, entre ellos el cacique de Coyoacán, que se llamaba Ixtolinque. Pues Cortés le respetó la propiedad de esto, hasta que a mediados del siglo XVIII, la descendiente de Ixtolinque se vio obligada a vendérselo a los descendientes de Cortés, y así se conserva hasta la independencia. En 1821 se acabaron los títulos de nobleza y entonces pues ya pasa al dominio público, y ese nombre se conserva hasta 1900, que empieza pues ese propósito de Porfirio Díaz de celebrar en grande el inicio de la lucha por la independencia en 1910, las famosas fiestas del centenario, y llega así como pues que se empieza a honrar en espacios públicos a los héroes de la independencia. No había plazas Hidalgo, no había avenidas Hidalgo. Coyoacán fue la primera que tuvo una plaza Hidalgo. Pues ha sido muchísima historia y también muy interesante cómo pues Coyoacán ahora sí que fue punto de partida en muchísimas actividades culturales y también pues históricas del país. ¿Qué le parece si vamos a ver lo siguiente y regresamos para que nos platique por qué se llama Coyoacán? Sí importa el tamaño cuando se habla de videojuegos, pues no es lo mismo jugar en una pantalla de televisión común a jugar en una enorme. Están ubicadas en la capital financiera de Brasil, en Sao Paulo, y fueron creadas por un grupo de artistas digitales que optaron por esta forma de expresión para darle a los transeúntes y automovilistas un momento de relajación a gran escala. Eu acho que é importante porque as pessoas às vezes não têm tempo para parar, para ver as coisas assim, e quando tá bem visível, acho que elas dão pelo menos uma olhadinha. Play es como decidieron nombrar este proyecto. Quisieron mostrar el arte y belleza de los videojuegos de los años 70 y 80. Además, están basados en los famosos Pac-Man y Tetris. La propuesta fue todo un éxito. La gente hacía filas enormes para ganar la oportunidad de tomar una tableta que fungía como control y poder jugar y pasar un momento agradable.
Continuamos con don Luis Severard, cronista de Coyoacán, para que nos diga por qué se llama Coyoacán. El centro ceremonial de Coyoacán estaba dedicado a la deidad Tezcatlipoca, pues uno de sus nahuales era el coyote. Por lo tanto, pues se asocia el nombre de Coyoacán con el coyote que representaba, por ser nahual, a Tezcatlipoca. Esa es una versión, pero no tiene nada que ver con otra en la cual etimológicamente quiere decir lugar de los que poseen coyotes. Pudo ser un señor que se llamó Coyohua y que vivió acá. Coyoacán querría decir el lugar, can es un locativo, el lugar del señor Coyohua. Pues esas son solamente 3 de las muchas versiones que hay sobre por qué se llama Coyoacán. Oiga, don Luis, y sobre el kiosco, ¿qué nos puede decir? ¿Desde cuándo se encuentra en el Jardín Hidalgo? Bueno, el prefecto de Coyoacán, que era Francisco Sosa, cuyo nombre lleva la calle más hermosa de Coyoacán ahora, él tuvo, cuando fue prefecto en Coyoacán, tuvo la oportunidad de facilitar que la Plaza Hidalgo dejó de llamarse Plaza Pública para llamarse Plaza Hidalgo. Y para conmemorar eso, y siguiendo la moda muy porfiriana de poner kioscos metálicos en los zócalos de todas las poblaciones, pues trajo este magnífico kiosco francés que antes estaba a ras del suelo. Y ahora se encuentra elevado. Sin embargo, sigue pues manteniéndose, claro, ¿no? que sí. Tiene todavía piso de madera y un vitral en la parte de arriba muy hermoso con un águila, Con el águila en la corona. republicana maravilloso, el águila mexicana, que es un espacio, un documento de Coyoacán increíblemente valioso. Pues ya ven Hermosísimo. que nadie mejor que don Luis para mostrarnos la historia de Coyoacán. Seguimos por aquí. Celebrar la fiesta del sol en China es una tradición dinámica y divertida. Bañados en lodo, fue como celebraron la fiesta del sol en China. Originalmente es celebrada en la etnia Han, en el condado de Mojiang, en la provincia de Yunnan, suroeste de China. Para festejar este día, llegaron personas de todas partes de este país asiático a participar en las diferentes actividades, como atrapar peces con las manos en una enorme piscina de barro y llevar en la espalda a sus esposas a través del barro. Es una tradición que tanto los residentes como los turistas disfrutan mucho por lo dinámico y divertido de las actividades. Representativo y del cual no podemos dejar de hablar es la parroquia de San Juan Bautista, que tiene una fachada renacentista, ¿cierto? Esto, la fachada renacentista nos permite hacer un análisis del conjunto de la iglesia de San Juan Bautista y tenemos ahí ejemplos del siglo XVI muy temprano, del siglo XVII, como la torre en generales del siglo XVII, de estilo ecléctico, pero ya con toques de barroco, y del siglo XVIII, porque hay una parte, sobre todo en los remates, pero sobre todo en el interior de la iglesia, en donde hay mucha intervención del siglo XVIII. El siglo XIX tuvo una participación menos afortunada en la cuestión de la decoración exterior, con una pintura que simulaba sillares, siendo que hay sillares originales, con el tapiado del portal de peregrinos, que fue un desastre, y cuando lo pudimos hacer revivir, pues apareció esa maravillosa cadena de arcos que es única en la Ciudad de México, y el interior con una capillita que es la única que se guardó del siglo XVIII, que es la capilla del Rosario, porque todas las iglesias dominicas tienen una capilla del Rosario por la Virgen del Rosario, que es la devoción predilecta de los dominicos. Sin embargo, hay muchos otros elementos que les debemos también a los padres dominicos, que son la decoración
de los artesonados del claustro del convento, que son únicos en América. Desafortunadamente, nada más nos quedan 2 de 4 que hubo, pero esos 2 están muy bien restaurados. Pues muchísimas gracias, don Luis. Nosotros seguimos Gracias. en Coyoacán. Con el objetivo de acercar a los niños a la ciencia, se realizó la película más pequeña del mundo. Y con ustedes, la película más pequeña del mundo, y literalmente atómica, ya que está realizada con estos minúsculos elementos. La empresa multinacional estadounidense de tecnología IBM creó Un niño y su átomo, que es una historia sobre un personaje llamado Átomo y sus aventuras con su nuevo amigo, un átomo real. La película fue hecha con miles de átomos colocados con precisión para crear cerca de 250 marcos de acción stop motion. Los átomos fueron manipulados por científicos utilizando un microscopio y una aguja muy filosa sobre una superficie de cobre para manipularlos. Solo un nanómetro, que es una billonésima parte de un metro, puede atraer físicamente los átomos. Los científicos lograron moverlos con precisión para que formaran la escena de la película. El filme está diseñado para ser un nuevo elemento en la educación de los niños acerca de los átomos. En Avenida Hidalgo se encuentra el Museo Nacional de Culturas Populares, un lugar en donde se promueve el diálogo intercultural, difundiendo, pero sobre todo apoyando a los creadores de las culturas populares mexicanas. Vamos a conocerlo. Los oficios en México nacen como un medio de supervivencia, pero también como una necesidad. Estoy aquí con Amparo Rincón, ella es la jefa de colecciones, para que nos hables acerca de esta exposición. Claro que sí, Pam. Mira, esta exposición surgió como un homenaje a los artesanos y los trabajadores de México que se han vuelto parte de la cotidianidad y que muchas veces ni los tomamos en cuenta. Los vemos, pero pues ya son parte de la vida cotidiana. Y aquí le quisimos rendir un homenaje y presentarlos como son. Gente con carne, hueso, que igual desarrolla una serie de actividades que producen objetos que para nosotros son muy importantes. Nuestra exposición se divide en 3 grupos, son los oficios del campo, los oficios de la ciudad y el mercado, que también es un gran oficio. ¿Cuáles serían pues las piezas que no nos podemos perder y que tienen pues historia, ¿no? Sí, pues mira, hay varias piezas. La colección se conformó, o la exposición se conformó con piezas que han formado parte de diversas exposiciones de este museo, que tiene 30 años de vida y que nunca se volvieron a exponer. Entonces, por ejemplo, mira, estos payasos de circo, que su vestimenta es como muy antigua y que pues ya difícilmente los podemos ver. ¿Cómo logran reunir a todos los oficios y artesanos que vemos en esta exposición? Las piezas que vemos aquí son de las colecciones de este museo, que se han juntado a lo largo de 30 años y que han formado parte de diversas exposiciones. ¿Cuál es el oficio de los que tienen aquí que ya se está perdiendo, por ejemplo? Mira, tenemos aquí, por ejemplo, al pajarero de la suerte, que antes se veía en los mercados, en la villa, en muchos lugares como Chapultepec. Ahora ya es muy difícil encontrarlos, solamente son esporádicos y en algunas plazas o en algunas ferias, ya no son como antes, ¿no? ¿Qué otros oficios podemos encontrar? Bueno, tenemos el cargador, tenemos también al que el cestero, tenemos al que realiza casos de cobre, tenemos al fotógrafo ambulante, que también ha cambiado mucho su forma de ser, tenemos a los campesinos, tenemos a los vendedores de mercado, tanto de carnes como de verduras, como de pues, lo que te puedas imaginar, ¿no? Claro, Ropa. las tortilleras, esas que hacen unos tlacoyitos deliciosos también, las vimos por aquí. Exactamente, tenemos también a cargadores de diversos, tenemos al pintor rotulista, que también ya vemos un poco, tenemos a los bombero, por ejemplo, al policía, a todos aquellos que forman parte de nuestra ciudad y que está como el organillero, que también se está perdiendo. Claro, y que podemos encontrar todavía aquí en Coyoacán. Vamos a seguir recorriendo el museo. Muchísimas gracias, Amparo. No, al contrario.
cacao, caviar, oro y diamante se mezclan en el que es considerado el postre más caro del mundo. Esta delicia culinaria, inspirada en los famosos huevos Fabergé, se prepara con 28 variedades de cacao, además de otros exóticos ingredientes como caviar y jalea de champaña. In the dessert itself, we have nearly 4 high-quality chocolate, and all different continents, all different flavor. Este manjar está cubierto por 5 gramos de oro comestible de 23 quilates y se sirve en una copa adornada también con este metal precioso. Y por si fuera poco, es coronado con un diamante de 2 quilates. Sin embargo, para poder saborear este postre, es necesario desembolsar 22,000 libras esterlinas, es decir, más de 466,000 pesos. We are very proud of it, and how it comes to be, if you can sell it to somebody, it'd be just a bonus, it'd be fantastic if you can. A pesar de su lujo y fastuosidad, este postre no puede figurar en el libro de los récords Guinness como el más caro del mundo, sino hasta que alguien lo compre. Me encuentro con Rodolfo Rodríguez Castañeda, quien es el director de este museo. Y quiero que me digas primero, Rodolfo, ¿qué es Rutrafe? Así es, Pamela. Sueños del Rutrafe. El Rutrafe es el orfebre, el maestro platero, que en este caso, como bien dices, se refiere a la cultura mapuche y vemos una exposición de más de 80 piezas. Los mapuches es un pueblo que vive al sur de Chile, en la Araucanía. ¿Y cuál es su característica principal? ¿Cuáles son algunas de sus tradiciones que podemos ver en esta exposición? Bueno, en esta exposición vamos a ver el ornamento femenino principalmente. Como todos los pueblos originarios, también manejan textiles, cerámica, etcétera. Pero en esta ocasión vamos a ver su trabajo ornamental, platería sobre todo. Lo que vamos a ver, collares, pendedores, toda una serie de ornamentos que usan a la cabeza, etcétera. Es muy interesante lo que vamos a ver. Y bueno, yo estaba leyendo que estos ornamentos muestran perfectamente la mezcla de culturas que ha tenido esta civilización. Así es. Bueno, para empezar, en Chile no hay plata como allá en México, pero aún así, ellos lo que usan son las monedas. Entonces vamos a ver cómo a partir de la moneda la planan, la trabajan y en ella vierten mucho más que un ornamento, va mucho de la cosmogonía del pueblo mapuche. ¿De dónde viene esta exposición? Esta exposición es una colección de la Universidad Católica de Temuco en Chile, que han venido formando desde hace más de 20 años. La exposición mapuche tiene una parte interactiva y nos encontramos en ella. A ver, platícanos qué es lo que podemos ver aquí. Así es, mira, concluye la exposición con este espacio de interpretación o lúdico, como dicen en los museos, y es para que la gente aprenda un poquito más de lo que vieron en la exposición. Entonces, aquí vamos a ver aretes, el tupu, que es un prendedor. De hecho, el tupu es para que agarren el prendedor acucha, que es este prendedor más grande, los aretes, o aquí está, por ejemplo, el trailonco. Mira, este lo puedes poner. Este va en la cabeza. ¿Así? Exactamente. Las mujeres mapuches usan toda esta ornamentación ritual, que insisto, llevan muchos símbolos de la cosmogonía mapuche. Oye, y bueno, ellas lo hacen, pero en realidad es como para demostrar el poder, ¿no? Y la jerarquía que tienen los esposos, porque los hombres no utilizan estas joyas. Así es, los hombres entre más joyas y más ruido hicieran incluso, pues ellos eran más importantes. Hay unos prendedores, lol se llaman, que son como cadenitas, y de hecho hacían mucho ruido para que al caminar, aparte la entrada de su mujer fuera más llamativa, ruidosa definitivamente. Pero de los elementos y de los accesorios que son pues más famosos son los prendedores, que no sé si lo podemos tomar, para que nos hables un poquito acerca de ellos, de los diseños que tienen y de, bueno, cómo los fabrican, ¿no? Porque todo esto no solamente lo usan las mujeres, claro, ellas mismas lo fabrican. Así es, el tupu. El tupu es este prendedor enorme, en realidad hay circulares también en la exposición, y esto es para prender la ropa, es un prendedor en sí. Y estos a la vez, de aquí sale otro prendedor como este, que es el prendedor acucha, que es casi un pectoral porque es enorme, y también ponen el trailonco en la cabeza, pulseras, aretes, es todo un conjunto de piezas muy interesantes, acompañado de los textiles de sus trajes.
¿Un edificio que consuma bioenergía? Sí, es posible gracias al ingenio y creatividad de ingenieros alemanes que crearon el primer edificio que toma energía de las algas. El proyecto de Martin Körner y Jan Wurm se presentó en la Exposición Internacional de Construcción de Hamburgo en Alemania. Biointelligent Quotient, o BIC, es el nombre de este edificio, que para funcionar correctamente tiene un bioreactor en las paredes exteriores en las que se recolecta la energía. We have a glass container, which we call a bioreactor, in which we have very controlled conditions for the algae growth. We absorb daylight, we absorb CO2 that we take into the system, and in that way we control the process of photosynthesis and maximize benefits. So we have a very high efficiency in the production of biomass, which we can take out of the system. Además de las algas, las fachadas contienen agua que es bombeada con un suministro constante de nutrientes y CO2. Y con el aporte adicional de la luz natural, las algas hacen fotosíntesis y crecen. De vez en cuando se cosechan y son llevadas a una empresa local de energía, en la que se fermentan y se transforman en metano, que puede ser utilizado para generar electricidad para la red de energía. Así, la fachada puede absorber la luz restante para generar calor para el agua caliente del edificio o incluso la calefacción. Las fibras se han utilizado en nuestra cultura y en las otras para muchísimas cosas. Muebles, para tener también algunos recipientes como adorno o hasta como cama. David Hernández Morato es quien nos va a explicar esta exposición en la que podemos encontrar fibras de diferentes materiales, ¿verdad, David? Así es, vamos a encontrar fibras de diversas partes de la República que van desde Cachanilla en el norte hasta Tule, hasta Chuspata, por ejemplo, de Michoacán, Jipijapa de Campeche y otras más que hay en el país, ¿no? Para los petates, por ejemplo, que tenemos de este lado, ¿qué tipo de fibra es la que se utiliza? Básicamente va a ser palma o tule, dependiendo del tipo de petate en el país en la que parte del país en el que estemos. Y por ejemplo, aquí vemos los sombreros que son muy útiles también y son de diferentes. Tenemos, por ejemplo, de palma, tenemos por acá también una que tiene impresiones a color. Hay también de Ixtle, por ejemplo, hay también de Jipijapa. Exactamente, y todos van a depender del lugar en el que se hacen, la forma en la que se hacen, los colores y los diseños que dependen, ¿no? Oye, con respecto a los colores, ¿cómo se tiñen las fibras? Por lo general se tiñen con tintes naturales, por ejemplo, con anilinas. También se pueden teñir, por ejemplo, con algunos tintes, por ejemplo, que salen de algunos animales como la cochinilla, pero ya tienen que estar teñidos antes de empezarse a tejer para que salgan los colores y los diseños. ¿Cuál sería, pues, ahora sí que la importancia de mostrar este tipo de, pues, no son textiles, pero sí son de tejidos, a la comunidad? Pues básicamente ver que todo esto es mucho de la cotidianidad, es decir, como los sopladores que utilizan en los anafres la gente, los petates, los sombreros. De hecho, por ejemplo, aquellas piezas que están acá son para poder cazar, son langostinos y peces. Y a lo mejor podremos pensar que son, por ejemplo, de algún lugar de la costa, pero no, son de Durango, por ejemplo. Esta estructura es la entrada original a la parroquia de San Juan Bautista y actualmente se mantiene en el conocido como Jardín Centenario. Aunque ya no es la entrada para llegar al atrio de la iglesia, de cualquier manera se mantiene para que todos lo sigamos viendo. En este jardín vas a poder encontrar la típica fuente de los coyotes y también restaurantes, bares, cafeterías y librerías donde vas a poder pasar un día excelente. Yo soy Pamela Correa, me quedo en Coyoacán, pero ya sabes que te veo en la próxima para que sigamos haciendo de todo.